Ahí entonces sí, arrancamos con la grabación y con la clase. Esta parte les decía es introductoria. Mm, no logro que pase. Ahí estamos. Obligado a arrancar con el tema del ciclo del agua, que lo vemos desde la primaria. No es que uno va a revisar acá paso por paso el ciclo del agua, simplemente en todos los esquemas que veamos, que hay muchos de este tipo en la presentación, es generar un poco de conciencia y tener idea de todas las fuentes de agua o por todos los lugares que recorre el agua y la importancia obviamente de cuidarla, por eso esta materia dentro de una carrera de gestión ambiental, de cuidarla, no solamente potabilizarla y depurarla, sino hacer el debido uso y el debido cuidado de ella. Mm, También esto es de las cosas que se ven bastante en la escuela primaria y secundaria, es cómo usamos el agua o la poca disponibilidad que tenemos de agua dulce, es muy poquita. La mayor parte está en los océanos y si bien hay tecnología para utilizarla, es mucho más caro obviamente que usar el agua dulce, que es muy poca, acá vemos solamente el 2,5%. Y, y de ese 2,5, la mayoría encima está congelada, u otra está bajo tierra. Solamente tenemos poca agua disponible. De hecho, acá en el sudeste bonaerense, la mayor parte de los municipios saca agua de pozos. No tenemos agua, fuentes de agua superficial en cantidad, como por ejemplo el dique que abastece a Bahía. Así que padecemos eso, de no tener fácil acceso al agua dulce. Y además, como si todo esto fuera poco complicación, tener poca agua dulce del total, que la mayoría de esa agua dulce está congelada o está bajo suelo, en el uso, la mayor parte, casi el 70% se lo lleva el sector agropecuario, que para nosotros es muy importante en Argentina y en particular en nuestra región, pero bueno, eso hace que quede poca disponibilidad para el uso humano o para el uso municipal, que es el uso que damos en nuestras casas. También el sector industrial por esta zona, por ahí no es tan intensivo como en la ciudad de Bahía Blanca, pero bueno, ustedes tienen una industria grande ahí en Puan, en la cual eh, eh, he llegado a conocer, que es la maltería, que la maltería, por ejemplo, es un sector industrial, conozco mucho mejor la de Bahía, pero el proceso es similar y se usa, por ejemplo, mucho agua para el remojo de la cebada, que después se va a germinar y tostar para hacer la cebada cervecera, lo que es la malta. Y ahí tienen, en su pueblo tienen un ejemplo de una actividad industrial que consume mucho agua. El agua que se usa para remojo después hay que tirarla, depurarla y tirarla. Así que eso mm, tiene un ejemplo claro. Este tipo de consumo representa tranquilamente el lugar donde ustedes viven. Sí, la cooperativa tiene un proyecto acá Mm, de las aguas residuales de maltería que lo que hacen es, bueno, potabilizarla, me sale la palabra, pero no sé si es Bueno, potabilizarla, en general lo que... depurarla sería, ¿Cómo? depurarla, que la cooperativa tiene un proyecto acá que el agua residual de maltería la depuran y con eso la utilizan para riego con las plantas de olivo, los olivares que Claro, tienen. está genial, porque aparte es, el componente principal que tiene esa agua residual es materia orgánica, que luego de un tratamiento biológico eh, es segura para actividades como riego. Por ahí no es tan segura vos dijiste potabilizar al principio, eso cuesta mucho más, pero después creo que te corrigieron, ahí yo no entendía reutilizar. eh, Depurar, dije o depurar, después. bueno, sí, que en realidad tiene depuración parcial, no total, y es suficiente para actividades de riego, porque si queda alguna que otra bacteria o restos de materia orgánica, para regar, disponerlo en suelo no es riesgoso eso. Así Claro. que, y es mucho agua porque las cubas de remojo son muy grandes, hay que remojar toneladas y toneladas de cereal, y ese agua se, se pierde, digamos, o se envía a tratamiento, así que está bueno reutilizar eso.
muy buena iniciativa. Bueno, acá en esta pequeña imagen están todas las actividades relativas al agua, desde la captación, en este caso es superficial, los procesos de potabilización que vamos a ver nosotros, y después algunas cuestiones que son más ingenieriles. Yo soy ingeniero civil y enseño en la UTN en ingeniería sanitaria, donde vemos temas de captación o de almacenamiento, las ingenierías de distribución, o el alcantarillado, que sería lo que llamamos cloacas nosotros, y obviamente después la depuración, reutilización, que sería el caso acá en la agricultura, en el riego, eh, y finalmente el vuelco o el retorno al medio. Nos vamos a concentrar bastante en los procesos que son potabilización y depuración. Ujú. Esto es un resumen de cómo hacer la potabilización en una planta potabilizadora clásica. En general, la potabilización clásica está pensada para agua superficial, cosa que no es tan común en nuestro medio. De todo el sudoeste, excepto Bahía Blanca, que la mayoría toma de pozo. Y ese agua necesita otro tipo de proceso. En general, menos cantidad de procesos, pero distinto. Fíjense que acá dice Río de la Plata, esto tomado de la planta potabilizadora de Buenos Aires, creo que la planta San Martín, tiene 3 plantas grandes, San Martín es una de ellas. Y la idea básicamente es, eh, a través de, primero, una decantación, que la palabra lo dice, o una sedimentación, sacar lo grueso de las partículas, y para eso se ayuda con un proceso de coagulación previo, pero la idea es dejar quietita el agua y que los sólidos vayan al fondo, y ese agua que todavía no está clara se filtra en mantos de arena, y finalmente, después de los filtros queda bien cristalina, finalmente se desinfecta. En general nosotros usamos cloro, lavandina, hipoclorito de sodio, todos sinónimos, como para dar un agua segura bacteriológicamente hablando. Es el clásico proceso de potabilización que se aplica a las aguas superficiales. La cloración también se aplica para las aguas subterráneas. Después hay que ver cómo vienen de sales. Nuestro medio tiene problemas a veces con el arsénico, que no es tan fácil de sacar, con el flúor, o por ahí las sales totales son muy altas. Bueno, eso requiere otro tipo de tratamientos. Y los tratamientos de depuración básicamente tienen una parte similar, que es la de sedimentación o de decantación, donde sacamos, o sea, antes de eso se saca lo muy grueso en el pretratamiento, luego se sedimenta, y ese agua a medio depurar en el tratamiento biológico, que es también lo que hace, por ejemplo, Maltería Pampa, tiene un tratamiento biológico en la cual involucra aireación, se termina de depurar, y obviamente finalmente se clora para tratar de matar todas las bacterias. Nosotros vamos a ver en detalle cada uno de estos procesos. Eh, Tengo algunas diapositivas con algunas propiedades muy típicas del agua, como en este caso son informativas. De esto lo que me interesa resaltar es que tiene estos que se llaman puentes de hidrógeno, la molécula de agua, que le da ese comportamiento tan característico. Tiene densidad alta en comparación con otros líquidos, o tiene tensión superficial que hace que un insecto se pueda parar arriba, o propiedades bastante clásicas y obviamente que disuelve absolutamente todo, todas cuestiones, propiedades básicas del agua. Eh, de esas propiedades, decía que disuelve casi todo, es que las sales, que es de hecho lo que encontramos en el agua que vamos a potabilizar, sales disueltas que aparecen como aniones y cationes. En este caso, en la diapositiva hay moléculas de cloruro de sodio, que son la sal de mesa, que cuando la tiramos al agua y se disuelve completamente, bueno, lo que aparecen son aniones, signo negativo, moléculas de cloro, y cationes, signo positivo, el sodio. Y las moléculas de agua
que van envolviendo aniones y cationes. Esto, por ejemplo, es bastante difícil de retirar del agua. Nosotros metemos fácilmente un puñado de sal al agua y después separar eso es realmente bastante difícil. Algo tan sencillo de hacer en un sentido y muy difícil de revertir en el otro, que es lo que nos pasa cuando tomamos agua superficial. Tiene sales disueltas justamente en aniones y cationes. Esto es simplemente una propiedad muy que es una curiosidad. Tiene un punto triple el agua donde se dan los tres estados a la vez, pero eso ocurre a bajas temperaturas y a presiones muy bajas. Recién acá estoy en presión atmosférica, que es la línea roja, que hay hielo o agua. Si uno baja más la presión, puede encontrar algún punto donde casi cerca del vacío absoluto. Una curiosidad nada más. Esto vamos a tratar de repasar un poquito este cuadro, que son los contaminantes típicos que tiene el agua. Por un lado, el tema biológico, patógeno, por eso tanto al final de la potabilización como al final de la depuración viene la etapa de cloración, que en realidad sería desinfección. Uno puede desinfectar usando cloro u otros agentes, pero la idea es desinfectar. Y están todos los gérmenes que producen enfermedades, virus, bacterias. Protozoos son pequeños parásitos, pequeños animales. Bueno, acá están de vuelta parásitos. Pero serían todos los gérmenes, todos los que pueden causar enfermedades. Después está las sustancias orgánicas, hidrocarburos en general, alcoholes, algo que sea mucho en nuestra zona, el uso de plaguicidas, pesticidas, biocidas en general, eh, compuestos que matan o yuyos, o bichos, u hongos, o que bien utilizados son esenciales para la agricultura intensiva y, y el mal uso hace que pueda contaminar cuerpos de agua o el agua subterránea. Si esto se aplica, esto obviamente es contaminante, pero también es necesario y es útil para la industria de la agricultura. Entonces lo que tenemos que lograr es aplicar las dosis justas y hacerlo con la mejor práctica porque no pasa nada, cuando uno le habla de dosis, en general la respetan porque salen carísimos. Pero si después voy a lavar con agua, lavo los bidones o las máquinas y la tiro al curso del arroyo, o que es lo que hacen muchas malas prácticas en los campos, termino contaminando no por la tasa de aplicación, sino por el mal manejo. Claro. Otras sustancias contaminantes son los detergentes, que eso aparecen en todos los efluentes municipales, domésticos, y algunos que son más específicos de industrias, como cianuros o componentes orgánicos persistentes que pueda haber en, en determinadas industrias. Ahí tengo el aviso de 10 minutos. Después, la parte inorgánica, que esto puede ser industrias como actividades comerciales, porque ácidos o sales en cualquier actividad suele haber, y esas se comercializan, el ácido como muriático se compra en cualquier lado sin mayor restricción. Y después algunos metales pesados, que esos ya son típicos de actividades más de tipo industrial. Eh, Nitratos y fosfatos a veces los tenemos en los campos también por el exceso de fertilizantes que terminan en las napas o en las correntías. Si uno aplica y llueve mucho, el agua de lluvia termina barriéndolos y llevándolo a los arroyos. Eh, Después algo clásico, materia orgánica en suspensión. Esto pasa en muchos arroyos. Se da bastante y es con la hora de procesos de potabilización, lo que se trata esencialmente es que el agua no tenga esto y que si tenga sólidos en suspensión, que es fácil de retirar. Bueno, radioactivo es algo muy, muy específico. Y después, agentes físicos suelen pasar algunas industrias en Bahía Blanca, por ejemplo, usan el agua para enfriamiento, y si bien no la contaminan con sustancias químicas, la devuelven más caliente y eso es un tipo de contaminación física.
Em, Ahí estamos. Le voy a hablar de algunos parámetros básicos que usamos para medir la calidad del agua, y en particular esto que llamamos turbidez, y en general lo usamos para la potabilización del agua. La idea es medir cuán turbio viene el agua y hay un método normalizado para esto, que es básicamente meter la muestra de agua en un frasco de vidrio y ver qué parte de la luz atraviesa ese agua. Cuando más turbia, menos cantidad de luz la atraviesa y eso se refleja en una escala. La escala se llama unidades nefelométricas de turbidez y es una escala arbitraria que depende la turbidez, la escala va subiendo. Eh, pero bueno, hay aparatos que ya se calibraron con estas escalas y entonces uno simplemente pone la muestra en un frasco transparente y el instrumento nos dice qué nivel de turbidez tenemos. Para que el agua sea potable, tiene que ser clara, transparente totalmente, y esto es que tiene turbidez de 3 o menos, 3 NTU. Esto es unidades nefelométricas de turbidez escrito en inglés, pero bueno, es como se, se abrevia. Habitualmente, si la planta anda bien, esto tendrá que andar con una unidad de turbidez, que es el valor típico que sale en agua de pozo. El agua de pozo que tomamos nosotros sale casi sin turbidez, sale menor a 3 habitualmente entre 1 y 2, como vemos acá en el vaso. Este nivel de turbidez está arriba de 10, por ejemplo, que es como sale un efluente que tiene tratamiento secundario biológico tratado, como podría salir cuando anda bien el efluente de la materia pampa, por ejemplo. Ujú, Otra de las cosas que encontramos en el agua, y dijimos, son el tema de los sólidos, que pueden estar disueltos, como las sales, los ujú, coloidales, que son muy difíciles de separar, porque si bien no están disueltos, son pequeñas partículas como los sólidos suspendidos, pero tienen tan poco peso que las fuerzas eléctricas hacen que nunca puedan sedimentar. Entonces están siempre dando vuelta y dando vuelta, como en esta imagen. Hay algunos sólidos que van al fondo, que serían los suspendidos, o que pueden flotar. Ambos son sólidos suspendidos, algunos sedimentan y otros flotan. Y después quedan en el medio algunos dando vuelta, que son los sólidos coloidales, que son muy difíciles de separar. Hay que ir a filtrarlos ya. Y en el otro extremo están los que están disueltos, que una vez que se disolvieron, únicamente por osmosis inversa, que es un tratamiento bastante extendido últimamente, pero que a nivel industrial se suele utilizar, pero que a nivel de las ciudades, de los pueblos, todavía no se utiliza en gran escala porque es un tratamiento muy caro. Entonces tratamos en general que el agua que vayamos a potabilizar tenga sólidos suspendidos, y pocos sólidos disueltos, porque si tengo muchos sólidos disueltos, el tratamiento va a ser muy caro. Se hace inviable, por ejemplo, para abastecer agua a una localidad. Um, bueno, termino con esto y vamos 39 minutos, hacemos la primera pausa, yo me conecto al toque y ustedes cuando se terminen de conectar seguimos. bueno, Esto es simplemente una escala para mostrarles los tamaños en distintas unidades, pero básicamente comparativamente a partir de un micrón, que sería la milésima parte de un milímetro. A partir de acá tenemos los coloides, que es muy difícil de separar. Recién lo que está arriba de un micrón lo podemos sedimentar. Y obviamente después viene lo que a nivel molecular está disuelto. Nosotros en general por método físico podemos separar lo que va de acá a la derecha. Y acá a la izquierda ya vamos a tener que ayudarnos con procesos químicos. ujú. Mm, Veo que estoy errado, quedan 3 minutos. Vamos a hacer un ratito más, disculpen. Estaba mirando otro reloj. De los sólidos,
se dividen en los que están suspendidos o disueltos. Y para eso se han puesto de acuerdo internacionalmente en cómo determinar estos sólidos. Primero que es sólido todo lo que queda cuando el agua la someto a ebullición a 105 grados, el residuo es lo que se considera sólido. Porque más allá de la definición, después esto es una cuestión práctica. ¿Cómo en el laboratorio determino los sólidos totales? Agarro la muestra de agua, la pongo a 105 grados y cuando se acabó de evaporar, peso el residuo. Obviamente lo voy a tener que pesar en la balanza de precisión y voy a tener que pesar el frasco vacío para después sacar la cuenta de cuánto es el frasco vacío más las pequeñas sales que quedaron. Además, eso es para los sólidos totales. Para poder diferenciarlos entre suspendidos y disueltos, se fija un filtro de papel parecido al del café, que tiene un paso de malla muy pequeño, que es de 45 micrones, y todo lo que pasa ese filtro se considera que es disuelto. Aunque pueda haber restos de coloides muy pequeños, pero bueno, en la práctica se considera que todo lo que pasa el filtro de 45 micrones es muy difícil, se considera disuelto. Por eso dice acá disuelto lo filtrado. Lo que queda retenido en el filtro es lo que es suspendido. Y además esto tiene que ver con, con la naturaleza más bien física. Respecto de la naturaleza química, para saber si tanto lo disuelto como lo suspendido se pueden catalogar, se puede definir como volátil o fijo. Entonces, de los sólidos totales que retuve a 105 grados, eh, se, se pone en un horno a 550 grados y luego de la incineración completa, si queda residuo, ese residuo se llama, esa parte, esa fracción, lo que quedó, es la parte inorgánica o física, perdón, fijo o inorgánico. Por ejemplo, una sal, como decía hoy, de sal de mesa, que la pongo en el agua, la disuelvo, a 105 grados centígrados, va a quedar pegada en las paredes, y después si yo ese recipiente lo intento incinerar, cuando vuelvo a pesarlo, voy a ver que no se evaporó nada a los 550 grados. Queda la misma cantidad de sal que había cuando evaporé a 105 grados. Entonces, eso es un sólido inorgánico. Ahora, si esos sólidos tienen el resto de materia orgánica, lo que va a pasar es cuando los someta a 550 grados se van a volatilizar, se convierten en vapores y los pierdo, entonces cuando los voy a pesar no los tengo más. Toda esa Ajá. parte que se volatilizó justamente es lo que se considera orgánico.